Hoy te vamos a explicar un método totalmente sin PC para poder solucionar y poder recuperar nuestro dispositivo de la manera más fácil y más rápido, sin PC. Bueno, también tenemos método por PC y tenemos otros métodos totalmente diferentes a este, sin PC también, que lo vamos a dejar en la descripción del video o en el primer comentario fijado. Van a encontrar los otros métodos totalmente disponibles, lo van a poder encontrar ahí. Otra cosa que yo le quiero comentar para aquellas personas que de pronto prueben el método y no les funciona, déjame en los comentarios qué modelo tienes para poderte enviar un video tutorial exclusivo de tu modelo. Ya, porque estos modelos funcionan, la mayoría de, bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer ahora? Vamos a conectarnos a una red de Wi-Fi para empezar este proceso de recuperación. Nosotros siempre recomendamos ver el video tutorial paso a paso para que no te puedas perder ningún detalle y puedas activar y desactivar todas las funciones que nosotros estaremos haciendo en este video. Vamos a irnos, vamos a conectarnos a una red de Wi-Fi. Le damos clic acá, le damos todo esto y nos conectamos a nuestra red. Hay personas que siempre nos escriben que estos videotutoriales no tienen cuenta de Google. Ya, hay personas que nos escriben, no, que tu video tutorial no tiene cuenta de Google. Nuestros videotutoriales nosotros no hacemos ninguna pausa, solamente para conectar una red de Wi-Fi es la pausa que nosotros hacemos. Estos videotutoriales todos lo estaremos haciendo al pie de la letra, sin adelantar, sin retroceder, todo lo hacemos sin pausa. Ya, entonces aquellas personas que dicen que no tienen cuenta de Google tienen los ojos tapados. Entonces, para aquellas personas que quieran recuperar su teléfono, les recomiendo ver el video tutorial paso a paso sin adelantarlo, porque a la hora de nosotros retroceder o digo de adelantar el video, vas a perderte algún detalle que no te va a funcionar este video tutorial. Si tú quieres solucionarlo, te recomiendo que vea todo lo que hacemos desde el inicio del video. Esa es la opción que yo siempre recomiendo, ver el video tutorial paso a paso para que no te puedas perder ningún detalle. Nosotros indicamos opciones aquí que son muy importantes, ya, que puedes recuperar tu teléfono de una de las maneras más fáciles y más rápido, ya que estos teléfonos tienen muchas maneras de poder nosotros acceder a él, de poder recuperarlo. ¿Cómo qué? Bueno, ¿por qué nosotros estamos ahora recuperando este teléfono? Hay muchas personas que de pronto el teléfono le quedó bloqueado, lo formatearon, ya. O de pronto se le quedó congelado, que no iniciaba, lo formatearon y quedaron a este punto. Bueno, te voy a indicar cuatro maneras de poder recuperar tu teléfono celular. Cuatro maneras que te voy a indicar que es totalmente sin costo, que te estaré indicando para que puedas solucionar y recuperarlo. ¿Qué es lo que nosotros siempre, bueno, para que nos ayude, puedes dejar un buen comentario dejar un buen comentario, compartir nuestro video y si está en tu alcance suscribirte lo que es a nuestro canal en la comunidad de YouTube para poder crecer un poco más. Bueno, este video, como lo hemos indicado, vamos a hacer un poco extenso, ya que hay muchas personas que dicen que estos video tutoriales no funcionan, que no son reales. Lo vamos a dejar todo al pie de la letra hasta llegar hasta el punto donde nos aparece ese bloqueo de pantalla y al punto donde nos aparece esa cuenta de Google. Vamos a hacerlo un poco extenso. La idea es aquí no cortar ningún momento, dejarlo extenso. No importa si demoramos 10 minutos aquí, lo vamos a hacer así. Le vamos a dar clic aquí donde dice no copiar, prestar mucha atención. Le vamos a dar clic aquí donde dice no copiar. Ahora nos va a llevar aquí al apartado. Como lo acabamos de indicar, hay personas que de pronto se le formateó el teléfono o de pronto se le quedó pegado, lo formatearon. Si tú eres de la persona que te sabes el bloqueo de pantalla de tu teléfono que tenía, lo agregas aquí. No importa si tenía un patrón, un PIN o una contraseña, lo vas a agregar y te da ese acceso sin necesidad de ver el video tutorial completo. Esa sería la primera opción.
o la primera opción que nos da para poder recuperar el teléfono sin necesidad de ver el video tutorial completo. La segunda alternativa sería, aquí mismo nos indica utilizar mi cuenta de Google. Ya, utilizar mi cuenta de Google. ¿Qué significa? Si tú tenías un correo, 3 correos, 5 correos, si agregas un correo de eso, aquí le das siguiente, agregas la contraseña y te da ese acceso también de poderlo recuperar sin necesidad de ver el video tutorial completo. Esta sería la segunda opción. La tercera opción sería esta. Agregar un número de teléfono, si lo tienes que tener el número de teléfono. Agregas el número de teléfono aquí, le das en siguiente, te llega un código de recuperación. Lo agregas aquí, escribes tu nombre, tal cual como lo había escrito cuando creaste la cuenta, le das en siguiente y te da la alternativa de también recuperar tu teléfono por esa tercera opción. Pero digamos que no te acuerdas o no tienes el número de teléfono, no te acuerdas de la contraseña. Bueno, no te preocupes, entonces quédate y mira lo que nosotros estaremos haciendo para que puedas solucionarlo y puedas recuperarlo. Lo primero que nosotros vamos a hacer es devolvernos aquí a inicio. Le vamos a dar varias veces clic a la pantalla. Nos devolvemos hacia atrás. No se preocupen. Le damos a agregar nueva red. Le damos a la tuerquita. Le damos aquí en idioma. Le damos a los 3 punticos, buscar actualizaciones. Le damos en restablecer. Y vamos a restablecer estas 2 opciones. Restablecemos estas 2 opciones. Listo, ya la hemos restablecido. Ahora lo que vamos a hacer nosotros es reiniciar el teléfono. Lo vamos a reiniciar. Y aquí vamos a finalizar este video tutorial recuperándolo con un paso muy importante. Esto no es tan complicado. Si tú haces tal cual como nosotros siempre lo estamos indicando en los videos tutoriales y te guías paso a paso, vas a poder solucionar y vas a poder recuperar tu teléfono celular, como lo hemos indicado, de la manera más fácil y más rápido, que es sin necesidad de utilizar una PC, un método totalmente sin PC. Para aquellas personas que tengan alguna PC y quieran ver otros videos tutoriales, tenemos otros métodos diferentes a este, sin PC también, y tenemos muchísimos otros métodos también actualizados por vía de PC. Lo hemos dejado en la descripción del video y en el primer comentario fijado para que también lo puedan solucionar. Bueno, ahora aquí vamos a esperar que nuestro teléfono nos lleve directamente a inicio. Y aquí vamos a hacer las últimas configuraciones. Le vamos a dar clic aquí en inicio. Le damos clic acá. Si pueden ver que ahora se nos habilitaron estos iconos aquí. Se nos habilitaron los iconos. Y ya acá nos aparece el candadito que ahorita no aparecía. Pero estos iconos se nos habilitaron aquí. Bueno, no te preocupes. Si te sale eso es porque vas por buen camino. Ya vamos a finalizar todo este proceso. Vamos a llegar al punto. Vamos a llegar al último punto donde estaremos haciendo las otras configuraciones. Solamente vamos a hacer un solo clic para poder acceder a nuestra cuenta de Google. Ojo, como hemos indicado, un solo clic para poder agregar y recuperar nuestro teléfono. Bueno, aquí le voy a indicar, vamos a llegar al punto donde nos aparece el bloqueo de pantalla y al punto donde nos aparece la cuenta de Google. Ahí es donde nosotros le voy a indicar cómo vas a poder acceder a tu teléfono. ¿Qué te recomiendo? Si tienes alguna SIM card introducida en el teléfono, bueno, te recomiendo que retires la SIM card porque para hacer esto no necesitamos ninguna SIM card metida en el teléfono. No tener SIM card metida en el teléfono para que esto te pueda funcionar. Ya, retiramos la SIM card. Vamos a retirar la SIM card. Vamos a esperar hasta llegar hasta donde nos aparece el bloqueo de pantalla. Luego le damos clic y le damos usar cuenta de Google. Y desde ahí tenemos que nosotros inhabilitar la siguiente opción.
prestar mucha atención. Esto cuando nosotros siempre reiniciamos el teléfono siempre suele demorar un poco más de tiempo, más que el anterior, pero va a llegar. Sí o sí nos va a llegar hasta ese punto donde nos aparece ese bloqueo de pantalla y donde nos aparece esa cuenta de Google. Vamos a tener un poco de paciencia, no vamos a cortar el video tutorial. Aquí es donde nosotros queremos llegar. Le vamos a dar clic aquí donde dice no copiar. Ahora nos lleva a esta opción donde aparece el bloqueo de pantalla. Le vamos a dar usar cuenta de Google. Le damos clic acá donde dice usar cuenta de Google. Bueno, y aquí es donde nosotros estaremos eliminando la cuenta. Aquí. Bueno, si ven la cuenta, para los que no ven, busquen unas gafas para que vean que tiene la cuenta de Google. Lo que vamos a hacer nosotros es aquí devolvernos hacia atrás un solo clic y vamos a apagar la red de Wi-Fi. Voy a desconectar la red de Wi-Fi que tengo. Voy a desconectarla. Voy a desconectar y volver a conectarla. Desconecto la red de Wi-Fi y la desconecto. Ahora cuando se retire la red de Wi-Fi ya le vamos a dar clic. Si ven el candadito le vamos a dar clic aquí donde dice no copiar. Le damos más, aceptar. Le damos aquí en omitir. Esperamos. Si ven el candadito todavía. Ahora se vuelve y se coloca. Le damos en siguiente. Voy a darle rápido antes que se active la red de Wi-Fi. Le damos aquí en omitir. Le damos en siguiente. Le damos aquí en siguiente y le damos en finalizar. Si ven el candadito ya se va a eliminar, se eliminó por completo. Ahora ya estaría totalmente recuperado sin necesidad de utilizar una PC. Un método totalmente sin PC. Fácil y rápido. Ya sabes, si te funciona nuestro video, suscríbete, activa la campanita, dale like, compártelo y deja un buen comentario.